de México. Y esta es una zona que está, pues, compuesta por tres culturas muy diferentes. La Rarámuri, que es una zona indígena de la Sierra Tarahumara, que aproximadamente habitan 120,000 habitantes. Rarámuri quiere decir pies ligeros, son muy buenos para correr en toda esa, en ese territorio tan inhóspito. Y luego están los menonitas de origen europeo y estamos nosotros los mestizos. Para esto, el contraste del consumo, pues en esta investigación vimos pues que realmente es abismal. En cuanto a los tarahumaras o rarámuris, que es lo mismo, hay 4 grupos diferentes. Los pimas, que son los que más bajan a la ciudad, los tepehuanos, guarojíos y básicamente lo que son los tarahumaras. Entonces, esta cultura es milenaria, se ha distinguido por sobrevivir al hambre, es una comunidad que preserva su cultura y pues que siempre ha buscado apoyo en el gobierno pues para sus necesidades básicas como la agricultura. Cuando llegan a la ciudad, cambian radicalmente pues su vestimenta, su forma de alimentación y de dónde viven. El gobierno municipal les dio una colonia que se llama, pues como su nombre, ¿no? Colonia Tarahumara. Ellos basan su cultura en cuanto a religión, su vestuario, su comida que está basada en el maíz, se sustentan vendiendo artesanías. Para ellos es muy importante la familia, el lenguaje, pero el lenguaje nada más con las generaciones anteriores, porque los que ya viven ahorita en la ciudad se niegan a hablarlo. Para ellos su cosmovisión es el areguá, que es el alma o la fuerza. Es una cultura muy rica y de mucho aprendizaje. Por su parte, los menonitas llegan de Canadá a Cuauhtémoc en 1922, cuando en Canadá ya no los dejaron practicar sus costumbres, que era, por ejemplo, no rendir culto a alguna bandera, no al servicio militar. Ellos, su origen es holandés y su principal actividad pues es todo lo metalmecánico y lo que tiene que ver con los productos lácteos. Aquí en esas fotografías que ustedes ven, pues están los tradicionales y los liberales, ¿no? Que es una lucha constante entre ellos. Su estructura cultural se basa en la religión, independientemente si son conservadores o liberales. La familia sigue siendo el núcleo medular y el trabajo. Ellos tienen una educación diferente a lo que tenemos nosotros los mestizos y su educación es hasta como 8 años de estudio y los niños entran a trabajar al campo y las mujercitas pues ayudan a su mamá en las labores domésticas. Sus principales actividades, como lo decíamos, pues es la comercial, son los quesos, que estamos posicionados como una de las cuencas queseras más importantes a nivel América Latina. Y tenemos actividades de tipo, como les comentaba ahorita, metalmecánico y de cuestiones agrícolas. Entonces, la mayoría de ellos vive muy bien. Ellos también viven separados de nosotros los mestizos, ellos viven en campos que están a las afueras de la ciudad. Entonces, también preservan sus culturas. El problema es que como convergen estas culturas, tenemos que encontrar una forma dinámica de ir conviviendo, ¿no? Entonces, el gobierno, las instituciones educativas y, claro, los empresarios, pues tienen que entender cómo se comportan los consumidores. El objetivo de esta investigación, el general y el específico, pues contrastar, como dice el título de la ponencia, el tipo de consumo de ambos grupos. Y el específico, pues es proponer ante el gobierno y los empresarios, que de hecho ya se hizo, cuestiones mercadológicas, pues para que el consumo sea un poquito más sustentable en ambas etnias.
La metodología fue de tipo cuantitativo. Se aplicaron 100 encuestas tanto a consumidores rarámuris como a consumidores adultos menonitas. Los datos fueron procesados con el software SPSS. Tuve muchas entrevistas pues, con gente del gobierno, con gente, representantes de ambos grupos. Por ejemplo, se le llama gobernadorcillos a los grupos representados por los tarahumaras, y con los jefes de campo o con los ministros en cuestión de los menonitas. Los resultados de investigación es que el comprador menonita siempre previene, pero esto lo hace porque su ingreso pues lo permite, cosa que los tarahumaras no, porque ellos cuando llegan a la ciudad pues trabajan, por ejemplo, vendiendo sus artesanías o en las huertas o trabajan al día, ¿no? Entonces, aparte los menonitas pues autoproducen sus propios productos y el rarámuri pues sobrevive. Entonces, aquí se presenta un caso bien raro, que a pesar de que los tarahumaras sobreviven, aún así compran, por ejemplo, teléfonos celulares de marca, pañales desechables, consumen marcas extranjeras. Y es ahí donde a lo largo de la investigación pues surge como pues una admiración, ¿no? O sea, me admiro de cómo el ingreso es poco, pero sí consumo lo más nuevo que hay, ¿no? Y en cuanto a las personas que estaban en los asilos, en los asilos menonitas, que son asilos muy bien equipados, pues ellos también hacen sus propias labores de costura y para poder comprar sus aparatos ortopédicos, les gusta mucho el chocolate y la leche. Y en cuanto a las personas también menonitas que fueron muestreadas fuera de los asilos, eh, muchas de, tanto mujeres como hombres, pues han fundado negocios, les gusta mucho interactuar en los bancos, y este tipo de mujeres rompen el rol tradicional, ¿no? Porque pues inclusive muchas de ellas que se dedican al hogar no hablan el español, ellos hablan el Plottisch, que es alemán bajo. Y los menonitas pues son inclusive consumidores que exigen calidad. Por el contrario, los tarahumaras, a pesar de que consumen este tipo de productos, como les digo, de marcas globales, pues también por otro lado buscan lo barato o de segundo uso. Entonces, como que su comportamiento es un poquito menos estable que lo que tenemos en los menonitas. En cuanto a los tarahumaras, pues ellos venden hierbas que traen de la sierra, medicinales. Ellos viven del sustento que se llama corima. Se ha malentendido el término. Corima no es limosna. Corima es ayúdame hoy, que mañana te ayudo yo. Y pues venden artesanías muy bonitas, que de hecho ahorita el gobierno las ha exportado a Europa. Ellos consumen mucho a base de maíz una bebida que se llama pinole, que les da mucha fuerza, lo tuestan, lo muelen y lo revuelven con agua. Entonces, les gusta mucho consumir bebidas alcohólicas, los refrescos, les gusta el entretenimiento, les gusta mucho ir al cine y les gusta mucho la Coca-Cola, las sabritas, y tienen una tradición en las vías del tren donde juegan un juego milenario que es de la pelota, donde inclusive el que gana, pues se gana a una mujer. Eso lo hacen los fines de semana, aquí en la ciudad. Pero también muchos de ellos se han preparado y son maestros bilingües. El 100% de los encuestados de los menonitas, de los tarahumaras, no conocen el apoyo del gobierno y consideran al chavochi, o sea, nosotros los blancos, que somos muy aprovechados con ellos y que les hemos quitado sus territorios. Y muchos de ellos pues se sienten extranjeros en su propia tierra, Sierra Tarahumara, lamentablemente. Y como discusión y conclusión, pues bueno, nosotros concluimos que el hecho de que emigren los tarahumaras a la ciudad
sí cambian sus culturas en cuanto al consumo, se pierden sus tradiciones y lamentablemente se va perdiendo su forma de alimentación y su forma de vestuario, que es un símbolo social y religioso, ¿no? Y en cuanto a los menonitas, pues la religión es lo más importante, independientemente si son liberales o no. Son personas que cuidan su longevidad, son personas que cuidan su consumo, a pesar de que a cierta edad, las mujeres sobre todo, cuando entran a la edad de unos 40 años, empiezan a subir de peso, porque consumen mucha harina, mucha carne de cerdo y pues mucho producto lácteo. Y los hábitos de consumo entre ambas poblaciones, pues nosotros sabemos que son muy dispares, que hemos visto cómo la globalización sí ha impactado en estas comunidades milenarias y los menonitas llegaron a Cuauhtémoc a transformar la comunidad porque gracias a ellos se da una gran derrama económica. Tenemos un corredor de 40 kilómetros donde la mayoría de los negocios son menonitas y se genera una derrama económica importantísima a nivel América Latina. Y sin embargo, los tarahumaras en forma general pues sobreviven, ¿no? Y como una conclusión final, un pensamiento, una reflexión, les quiero compartir. Diluir civilizaciones milenarias entre las tendencias de la modernidad menoscaba la esencia e identidad de los pueblos. Muchas gracias.